Hola, sean bienvenidos al 9º programa de La Enciclopedia del Ingeniero, un programa donde haré entrevistas a expertos en diferentes áreas de la industria. Yo soy Jaciel Guzmán y el tema que trataremos hoy es ¿qué es un médico laboral y cuáles son sus funciones y responsabilidades? Me gustaría comenzar dando mi propia definición de medicina laboral. Es una especialidad médica que estudia los medios preventivos para conseguir el más alto grado de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores, en relación con la capacidad de estos, con las características y riesgos de su trabajo, el ambiente laboral y la influencia de este en su entorno, así como promueve los medios para el diagnóstico, tratamiento, adaptación, rehabilitación y calificación de la patología producida o condicionada por el trabajo. Pero, para saber más acerca de estos temas, tenemos un médico laboral experto. Conozcamos un poco acerca de la carrera de nuestra invitada. ¡Córrela! Nuestra invitada experta de esta semana es Lizeth Flores. Nuestra invitada estudió Enfermería General Técnica en CONALEP y se tituló por excelencia académica. Comenzó a estudiar licenciatura en enfermería, sin embargo decidió hacer un cambio de carrera y se tituló como médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Tiempo después estudió la maestría en Medicina Estética y Antienvejecimiento y cuenta con un diplomado en Medicina Laboral. Durante 5 años nuestra invitada ocupó el puesto de médico laboral. El conocimiento que adquirió le permitió convertirse en coordinador médico, puesto que ocupa actualmente. Ha realizado ferias de la salud anuales, campañas de vacunación, programa de conservación de la audición y un programa de protección respiratoria. Nuestra invitada ha participado en diversas auditorías, lo que permite contar con experiencia como auditor líder en ISO 18001 Salud y Seguridad, ISO 14001 Ambiental y ISO 22001 Alimentos. Hola, bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. ¿Te parece si empezamos a compartir el conocimiento? Empecemos. Me gustaría comenzar la entrevista preguntándote qué es un médico laboral. ¿Qué es un médico laboral? Mira, esta es una pregunta bien importante porque actualmente la gente tiene la idea del médico, el médico con bata blanca, que vas a un consultorio, claro, que te revisa, que te da una receta y listo. Y listo. Un médico laboral es una especialidad médica actualmente, en donde los médicos estudiamos 6 años de la carrera de medicina. ¿De general como todos? General, exactamente, y que después de esto tenemos que hacer, o ya sea la especialidad médica o un diplomado y posteriormente la maestría, pero que debe de tener conocimientos de salud ocupacional, ¿sale? Okay. El simple hecho de hablar de salud ocupacional, lo primero que tenemos que fijarnos o idearnos es que estamos en una empresa. En una empresa donde vamos a tener diferentes factores de riesgo, donde vamos a tener muchísimos colaboradores y que nos vamos a enfrentar a todo eso. Claro. Entonces, un médico laboral es aquel que tiene una especialidad médica de medicina laboral. ¿Cuáles son las principales funciones de un médico laboral? Ok, un médico laboral tiene, se escucha muy chiquito, pero créeme que abarca muchísimo, que es prevenir enfermedades profesionales, prevenir accidentes de trabajo, y esto en conjunto engloba muchos objetivos claves, como disminuir los días perdidos por enfermedad general. Claro que también son muy importantes. Disminuir los días perdidos por accidente de trabajo, porque al final todo esto va a ayudar a que cualquier empresa pues no se ausente su personal. Claro. Y si no se ausenta su personal, voy a tener a la plantilla completa y va a aumentar la proactividad. Y créanme que no es tan sencillo. Sí, no es tan como, sí, solo veo que se enfermó de una gripa del estómago y hasta ahí, no, es un poco más allá. Y también es empaparse mucho en la parte de seguridad e higiene. O sea, ahí, por ahí decía un jefe que tenía, dice, mira, es más fácil que un médico aprenda seguridad e higiene que un ingeniero estudie medicina, ¿verdad? Pero por supuesto. Sí, digo, de entrada sus años de estudio son mucho mayores a cualquier carrera, y si estoy en un error, corrígeme. Si te estudias más años para ser médico que para cualquier carrera. De hecho. En definitiva. Siguiendo en esta misma línea, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las responsabilidades de un médico laboral?
Mira, las principales responsabilidades que tenemos se engloba en 2 puntos importantes. Uno, lo que vamos a trabajar dentro del consultorio. Dentro del consultorio vamos a dar como tal la atención primaria, que son las consultas que damos día a día. En segundo es toda la parte administrativa y toda la parte que hacemos del conocimiento de todos los datos que ya tenemos, de los expedientes clínicos, y también otorgamos pues ese seguimiento médico a cada uno de los trabajadores, desde el CEO de la empresa hasta nuestros externos, porque también nos dedicamos a eso. Sí. Y por otro lado también tenemos que salir a campo, tenemos que dar recorridos de seguridad, tenemos que ver pues todo lo que involucra la parte de seguridad, ¿sale? Ver que la gente utilice bien su equipo de protección, ver si tenemos condiciones inseguras o si las gentes están haciendo actos inseguros. Porque todo eso nos va a llevar a prevenir los accidentes de trabajo y prevenir las enfermedades profesionales. Sí. Básicamente. Al final, como dices, pues sí los atiendo de primer contacto, pero también tengo otras responsabilidades que tengo que cuidar para prevenir y que no tengamos ausentismos, incapacidades, etcétera. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Para ustedes como médicos es un poco más sencillo el estar trabajando en una empresa porque sabes cómo pasaron todos los hechos, o sea, sabes de tu colaborador, de tu paciente en una empresa, sabes desde que le hiciste los exámenes de admisión, sabes a lo mejor algunas complicaciones por los chequeos periódicos, sabes si le pasó algo. Es mucho más fácil ustedes tener esa historia clínica para trabajar como médicos, o pues es lo mismo que como cuando te llega a un hospital un enfermo y pues vas a leer toda su historia clínica. ¿Qué tanto afecta este factor? También es una pregunta muy buena porque hay pros y contras. En una empresa y actualmente en México lo que un médico laboral lo primero que tiene que prevenir son los accidentes de trabajo. México es un país en donde está muy fuerte los accidentes de trabajo y que desafortunadamente no se reportan ante las secretarías importantes, ¿no? Claro. Entonces, como médico laboral, lo dijiste muy bien, yo voy a conocer a la persona desde que entra hasta que se va. Sí, correcto. Pero también en este inter, los accidentes que se presentan en las diferentes empresas, de acuerdo al giro de cada empresa, son muy severas. Esa es por una parte. Y por otra, mi obligación principal es que los trabajadores no se enfermen por una enfermedad profesional. Que el desarrollo de su actividad diaria no le represente un riesgo como que repercute en una enfermedad. Exacto. Y esto en México, de verdad, por eso la importancia de que en las empresas haya especialistas médicos, pero que tengan la especialidad. Porque un médico general, créanmelo, que no sabe cómo llevar una enfermedad profesional, no conoce de normas, no conoce de leyes, y eso es fundamental. Sí, sobre todo el tema, los 2 puntos que tocaste, tanto las leyes como las normas, son importantísimas dentro de una empresa. Algo bien chistoso es que un médico debe de saber de mecánica, debe de saber de calidad, debe de saber de todo, o sea, principalmente saber en qué giro se desenvuelve un médico, porque hay empresas que son metalmecánicas, hay empresas que son de alimentos, farmacéuticos, entonces el reto más grande de un médico laboral cuando entra a su empresa es a ver aquí qué factores de riesgo hay para yo poder trabajar sobre ellos. Sí, y comenzar como a ver, analizar todo lo que hay alrededor y igual empaparse un poquito, digo, tampoco lo queremos que sea como un especialista pero sí que se empiece a meter un poquito en los riesgos y todas las sustancias químicas, de todo. Pasos peatonales, todo donde se esté desarrollando. ¿Por qué es importante que la empresa cuente con un médico laboral? Esto no es si la empresa quiere. Esto es que por ley, cuando existen más de 100 trabajadores, la empresa está obligada a tener un médico laboral, ¿sale? Entonces, desafortunadamente en México hay muchísimas empresas en donde no cumplen con eso, ¿no? Entonces, esto lo marca la ley.
Okay. Habiendo más de 100 trabajadores, debe de haber un médico, el cual tiene que dar una atención médica y debe de tener los conocimientos de los factores de riesgo a los que van a estar expuestos los trabajadores. No sabía que era por ley, es un dato muy importante, la verdad es que no tenía ni idea que era por ley. Así es. ¿Quién es el jefe de un médico laboral? Mira, como cualquier línea de mando, hay médicos que cuando ingresan pueden tener, su jefe directo puede ser el gerente de recursos humanos o puede ser el gerente de seguridad e higiene. Pero también en esa línea de mando hay médicos que son médicos ocupacionales que pueden tener un jefe directo, que es un médico también, y ese jefe puede ser quien reporte a la gerencia. Entonces, si hay, por ejemplo, un médico laboral que es jefe, él puede tener a cargo a todos los médicos de la empresa y él reportar directamente a la gerencia, ¿no? Entonces, depende en qué línea estés en esa línea de mando. Siguiendo en esta temática un poco de la línea de mando, ¿tú como médico laboral tienes personas a tu cargo? Sí. Aquí también depende de las empresas. Hay empresas que de verdad se preocupan por el tema de la prevención de enfermedades, de los accidentes, y que créeme que ese es un factor en donde nuestros jefes o nuestros líderes deben de estar conscientes de la importancia de tener un médico. Y a veces también se contratan a las enfermeras. Y los médicos somos responsables de las enfermeras. También otro punto con respecto a la ley es que debes de cumplir o debes de cubrir los horarios de las empresas. Hay empresas que solamente dicen, voy a dejar un médico laboral o un médico general, que regularmente pasa eso, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, pero tengo segundo y tercer turno. No, pues nada más si se enferman en la mañana, o sea, es increíble. Por ley, por norma, tenemos que cubrir todo el horario que tiene. O sea, si la empresa trabaja 24/7, 24/7 son las mismas horas que tiene que tener. Lo que sí puede pasar es que solamente haya un médico y que en el turno de la tarde y de la noche puede estar una enfermera. Al final cubres con esa parte de tener atención médica durante todo tu horario laboral. Pues mira, ¿quién dijera que tú como jefe podrías, como médico podrías ejercer el liderazgo y a lo mejor tener un equipo a tu cargo de enfermeras, ¿no? Y que al final ya te convierte en un jefe, en un líder con las responsabilidades que eso también genera. Ese tema que comentas de las enfermeras también, ojo, no es lo mismo una enfermera general o una enfermera técnica a una enfermera que tiene la especialidad de enfermería industrial. Que también es existe. Diferente. Sí. Totalmente. O sea, también pueden tomar como esa optativa de ser una enfermera industrial. Sí, claro. Pues mira, me gustaría saber con qué áreas interactúas como médico laboral dentro de una empresa. Todas. Todas, desde el director general hasta la gente que muy amablemente nos hace el aseo, y no por minimizar el puesto ni la actividad, pero ese es uno de los puntos por los que estudié medicina industrial, porque tienes la oportunidad de conocer a todo mundo y que puedes tener esa oportunidad de interactuar con todas las personas. Pero con las personas o con las áreas que el médico debe de estar trabajando, pero como de la mano, la supermano, es seguridad e higiene. 2, mantenimiento. Y se dirá, ¿por qué mantenimiento? Digo, lo asimilamos con que, pues, si vas a prevenir accidentes o condiciones inseguras, tienes que decirle a mantenimiento, oye, ¿sabes qué? Esa lámpara no prende, esa rack está mal, lo que sea. Exacto. ¿Correcto? Y fíjate que este es un punto que como experiencia te puedo decir. Yo cuando empecé a hacer el diplomado en medicina laboral, que nos decían, es que debes de aprender hasta de mantenimiento, yo decía, ¿por qué? O sea, como por... A mí me gusta la medicina, yo estudio para la medicina, por algo no estudié otra carrera. Sí, o sea, pero ya cuando entras al campo, yo en particular, siempre que llego a una empresa, me encanta estar en piso, me encanta saber y conocer qué hacen y cómo lo hace en cada área las actividades. ¿Por qué?
Pues porque ahí puedes detectar muy oportunamente la prevención de enfermedades profesionales, la prevención de accidentes de trabajo, claro. El conocer los paros de emergencia, en conocer el candadeo, el conocer los estudios de cada una de las normas. ¿Para qué? Pues para yo saber cómo voy a prevenir. Entonces, debes de saber de mantenimiento, debes de saber de calidad, debes de saber de todo. Sí, no voy a ser la experta, pero tengo que conocer. Sí, claro, sí, como no necesitamos saber de todo, pero sí estar un poquito empapados. En cualquier caso, saber más o menos por dónde empezar a buscarlo, la trazabilidad, ¿no? Exacto, definitivamente. Y perdón, pero me faltaba una área también bien importante con la que interactuamos mucho como médico laboral, que es el área de recursos humanos. Entonces, entre seguridad e higiene, el área de mantenimiento y recursos humanos y servicio médico, somos los 4 pilares que vamos a trabajar en conjunto para la mejora de los colaboradores. Ok, perfecto. Y con estas áreas que me mencionaste, ¿con cuál área es la más compleja de tratar? Mira, yo en particular, ninguna área para mí es difícil. Creo que el médico, y como lo dije al principio, debes de ser muy empático. Y debes de saber cómo llegar para que te puedan apoyar. Pero te podría decir que el área más difícil para mí en cuanto al diálogo y llegar a un acuerdo son con los directivos. Ok. Porque el hecho de llegar y decirles, necesito que en la empresa tengamos un desfibrilador por si alguien se me infarta y que el desfibrilador cuesta más de 40,000 pesos, pues lo primero que me dicen, oye, pero nadie se ha infartado. Sí, nadie se ha infartado, pero no voy a esperar que alguien se infarte y no tener el desfibrilador como para decir, ya lo necesito, ¿no? Exacto. Correcto. Entonces, también un punto aquí importante es hablar de seguridad, hablar de prevención, hablar de salud, es hablar que tenemos que invertir. Sí, claro. Las empresas tienen que invertir y desafortunadamente se empieza a invertir cuando llega a pasar algo. Entonces, esto no es un mito, esto es la realidad. Hay muchos accidentes en las empresas, muchísimos, y que hasta que pasa un accidente dicen, no, sí, ahora hay que comprarlo. Entonces, yo en particular no me gusta eso. Siempre llego, hago mi análisis de riesgo, hago mi análisis de mi diagnóstico de salud, mi diagnóstico situacional, y doy la radiografía de cómo estamos, ¿no? Y ahora es convencer a los directivos como mi cartita a los Reyes Magos, ¿no? Necesito todo esto, pero siempre justificando el porqué, ¿no? Claro, justo era mi siguiente pregunta. ¿Cómo resuelves estos conflictos con esas áreas? Y pues como bien me lo planteaste, pues yo hago todos mis análisis y sobre números, como cualquier ingeniero, como cualquier profesionista, vas y le dices, aquí está mi análisis, ya lo vi, esto se necesita. Por experiencia, algo que debo de reconocer, el primer jefe que tuve, al cual le agradezco porque gracias a él me apasioné por la seguridad, higiene y por la medicina industrial. Él me enseñó a cómo vender las cosas. Ok, es muy importante. Exacto. Vengo de una familia de puros ingenieros y los ingenieros son mucho de análisis y son mucho de gráficas y son mucho de números, ¿no? Entonces, cuando tú llegas con eso, es más fácil convencerlos. Sí, claro, porque me estás dando el costo y el beneficio y mira, sobre eso, lo que quieras hablamos. Exactamente. Y sobre todo, como algún jefe me dijo, lo más importante cuando hagas un trabajo es piensa qué voy a ver, qué voy a buscar, qué necesito. Si tú vas siempre con esa mentalidad, te va a ser mucho más sencillo y tú misma te vas a generar esa capacidad de empezar a ver y pensar como un alto mando y decir, sí, es cierto que les gustaría. Yo creo que esto no es importante, pero esto es muy relevante, ¿no? 1, es priorizar principalmente, y 2, es ir con plan A, plan B, plan C, plan D. Sí. Eso lo he aprendido. Eso lo aprendí, claro. Y es un conocimiento muy, muy válido el que se tiene a través de esta experiencia del estar en una empresa y estar laborando. Sí, definitivamente. No tienes como un solo jefe, una sola persona, se va construyendo con los años. Me gustaría preguntarte qué KPIs son útiles para un médico laboral. Mira, los KPIs principales aquí,
como en cualquier empresa, a mí una empresa me contrata para prevenir, pero para ellos también les interesa cuestiones de dinero, ¿no? Entonces a mí me contratan para prevenir el ausentismo, entonces uno de mis KPIs es días perdidos por enfermedad general. Entre más gente se me ausente por una gripa, va a pegar y va a impactar a que la productividad de la empresa. Claro. Entonces, eso es hablar de dinero. Entonces, cuando yo disminuyo mis días perdidos por enfermedad general, ¿cómo? Con campañas de salud, ¿sale? Hoy llega diciembre y es tápate, ven por tu vitamina C y cosas así, ¿no? Y es promover la salud y es llevar lo que odian las vacunas, ¿no? Sí. Pero estoy previniendo el que se me vayan a ausentar, ¿no? Otro punto aquí importante o otro KPI son accidentes de trabajo. Que son muy importantes. Que son demasiado importantes en una empresa. ¿Por qué? Porque un accidente de trabajo va a impactar directamente a la prima de riesgo. ¿Qué es una prima de riesgo? Es aquella lana que paga la empresa anualmente en donde el IMSS me cobra qué tan segura o insegura es mi empresa. Entonces, de acuerdo a mi número de accidentes de trabajo, va a ser que aumente o disminuya mi prima de riesgo. Y no estamos hablando de 1,000, 2,000, 3,000 pesos. Estamos hablando de un porcentaje que se paga por cada uno de los trabajadores que trabajan en una empresa. Si es una empresa de 1,500 personas, imagínate la prima de riesgo. Sí, es altísima. Exacto. Entonces, el hecho de yo llegar a una empresa y cuando a mí me contrata siempre una empresa, lo primero que les pregunto es, ¿cuántos accidentes tuviste el año pasado o tienes histórico de accidentes de trabajo? No, pues 20. Yo con mi trabajo voy a hacer que disminuyas esa prima de riesgo. Cuando tú hablas con ingenieros de dinero y les dices que vamos a ahorrar tantos millones, lo que quieras, te contrato. Lo que quieras. Y que aparte es una de estas nuevas modalidades de currículums que lo que a ti te piden es datos duros. O sea, dime un logro y no el logro es, pues disminuir lo que quieras, ¿no? Es disminuir los accidentes, en este caso, en un 20% en un periodo de 6 meses cuando mi objetivo era en un año, ¿no? Entonces, la forma de venderte en una entrevista de trabajo creo que es muy importante y creo que lo has logrado. Y sobre todo ese nivel de compromiso que tienes en decir, pues yo me comprometo a bajar el número de accidentes en tanto por ciento, ¿no? Y esto que comentas es bien real. Y no todos los médicos lo saben. O sea, créeme que un pediatra, un ginecólogo, no tiene ni idea que es una prima de riesgo. No tiene ni una idea que el que alguien se te accidente en una empresa implica una cantidad de dinero importantísima, pero impresionante. Entonces, otro KPI son los accidentes que nos pega directamente al área de seguridad e higiene y al área de servicio médico. Otro KPI importante es el mejorar la salud de los colaboradores. Eso también es importante, ojo. Un médico laboral no nada más va a estar sentadito viendo a ver qué hace, ¿no? A ver quién llega al consultorio, ¿no? El 100% de mi población y saber en qué condiciones de salud estás. Bueno, y hablar de estar sano es hablar que no tengo ni caries, ¿eh? Sí, o sea, es algo integral. Es algo los integral. Ojos, es que el trabajador use lentes, si ocupa lentes que los use. Exacto. Como dices, la limpieza dental, las caries, las manos, incluso la diabetes. Y ojo, actualmente tenemos que ver a nuestro paciente en todas sus esferas. Y hablar de todas sus esferas es hablar desde la parte psicológica, que actualmente hay una norma, que es la norma 35, que habla de riesgos psicosociales. Sí, entonces, es súper importante. Es súper importante, ¿sale? Entonces, ya el médico industrial ya no nada más es, bueno, quiero que te pongas tus lentes. No, ahora también tengo que ver cómo está el estrés laboral. Sobre todo ese tema de estrés laboral que acabas de tocar, que es un punto que, ahorita ya tenía su boom como hace algunos años, pero está como otra vez retomando. Que es y a partir de este año ya es una norma que va a ser auditable, pero tremendamente. Entonces, es una línea muy delgada entre estás estresado por temas
familiares o estás estresado por el trabajo. Y que si llega a ser detectado que es por estrés de trabajo, la empresa también va a pagar una prima de riesgo por eso. Ok. Entonces, este es un temazo, de verdad. Sí, el tema de estrés laboral. Yo creo que tendremos que hacer una segunda cápsula independiente a esta, tratando el tema del estrés laboral, si te parece. ¿Me puedes decir qué factores conforman el ambiente laboral? ¿Qué factores? Mira, el ambiente laboral va a depender de a qué giro está dedicada esa empresa. Okay. ¿Sale? Hay factores físicos, químicos, ergonómicos, psicológicos y de acuerdo al giro, cuáles son los que van a estar más presentes, ¿sale? Entonces, eso es principalmente de acuerdo al giro. Okay. Y de acuerdo a aquellos factores a los que estén expuestos los trabajadores, es lo que yo voy a tener que trabajar con el área de seguridad e higiene para prevenir que esos factores no le afecten al trabajador. Sí, como el ruido de las máquinas podría ser un factor. Al final vas a ver con seguridad para que les dé el equipo de seguridad necesario y que no afecte su audición. Exacto. ¿No? Cosas, lo acabas de decir, padrísimo, pero aquí hay un punto bien importante. Okay. Yo como médico laboral puedo saber que si tengo a los colaboradores en un área de trabajo que se exponen a más de 85 decibeles, tengo que utilizar tapones auditivos, ¿no? Y que esos tapones auditivos me van a amortiguar 25 decibeles y que con eso yo voy a cumplir la norma. Se escucha bien padre. Pero ¿sabes? ¿Cómo lo llevas a la práctica? ¿O cómo logras que el trabajador verdaderamente use los tapones, no? He ahí el gran problema del médico laboral. Ok. Que tú puedes hacer todo como lo dicen los libros, pero en la práctica, ¿qué crees? Vas, das tu recorrido de seguridad y los tapones auditivos colgados o de coleta o en los lentes. Y lo más difícil es concientizar a la gente. Sí, hacerle entender que las normas están por algo, no están para fastidiarlas. Exacto. Están por algo, se hicieron así por algo. Que son incómodos, que lo que quieras, pues a lo mejor tratamos esas áreas de mejora tenemos, pero al final de cuentas están por algo y se usan por algo. Y es muy triste el ver a gente joven que a sus 40 años es gente que ya tiene un problema auditivo, a sus 40 años, y que ya en otras empresas no los van a contratar porque... Por su deficiencia auditiva. Y no es tanto por la deficiencia. ¿Qué dice esa persona que a sus 40 años ya no oye y que cuando haces un examen médico laboral, que no es igual a un examen médico en un consultorio, en el interrogatorio sale que estuvo expuesto 20 años y que ahorita está sordo? A mí como médico lo único que me dice es que esa persona no utilizó ni se comprometió en utilizar adecuadamente su equipo de protección personal. Claro, sí. Tan sencillo como eso. Entrando un poco a esta parte que tocaste sobre los exámenes iniciales, también ustedes revisan el número de incapacidades que ha tenido a lo largo de su vida laboral. Sí. ¿Y por qué? Excelente pregunta. Y enfocándome súper bien a que un examen médico laboral no es lo mismo que un examen médico que te hacen en el consultorio. Aquí, ¿en qué nos vamos a enfocar básicamente? Okay. Uno, a la interrogación, el saber a qué se dedicó o a qué se ha dedicado en sus anteriores trabajos y a qué factores de riesgo ha estado expuesto. Claro. ¿Por qué? Pues porque eso me puede dar si tiene alguna enfermedad profesional, ¿no? Okay. Ahora, si yo detecto que esa persona ya trae una enfermedad profesional, no lo puedo contratar. Okay. ¿Por qué? Porque sería yo... Pones en riesgo a la empresa. A la empresa e incluso a él mismo, ¿no? Exactamente. Entonces, se detecta eso, uno. También detectamos si han tenido accidentes de trabajo. Ok. Este es otro tema. Hablar de accidentes de trabajo es hablar mucho sobre condiciones inseguras, actos inseguros. Y actualmente más del 80%, y creo que me estoy viendo corta, de los accidentes de trabajo en una empresa son por actos inseguros. Okay. Es porque el trabajador decide no ponerse el casco y que por eso la tarima que se cayó, le cayó en la cabeza y se murió, ¿no?
Entonces él decidió, a lo mejor se iba a salvar. ¿Por qué? Porque el casco está diseñado para amortiguar el golpe. Entonces, aquellas personas, y créemelo, créemelo que cuando tú preguntas, o cuando en este caso yo pregunto, ¿ha tenido antecedentes de accidentes de trabajo? Sí. ¿Cuántos? No, pues como 3. Ah, caray. Y empiezas a interrogar y saber, y al final te das cuenta que fueron gente que muchas de las veces lo hace hasta a propósito. ¿Por qué la gente lo hace a propósito? Porque a ti cuando te catalogan un accidente de trabajo o un accidente como accidente de trabajo, te van a pagar al 100% lo que tú ganas desde el primer día. ¿Sale? Entonces, hay gente que se corta el dedo y llega y dice, me accidenté. Y se van a ir más de 21 días con el dedo vendadito. Con el sueldo íntegro. Y con el sueldo íntegro. Ok. Entonces, cuando te lo califican como enfermedad general, te lo van a pagar al 60% a partir del 4.º día. Entonces, pues sí te pega, ¿no? O sea, de mi sueldo ganar el 60% a partir del 4.º día. A todos nos pega en el bolsillo. A todos nos pega, ¿sale? Entonces, aquella persona que tenga antecedentes de accidente de trabajo no es contratable. Ok. De plano. Hay empresas que así como a nosotros como médicos nos dicen, si tienes un examen médico y esa persona tiene antecedente, no es contratable. No es contratable, ok. Hay otras que sí. ¿Sale? Sí, también me imagino que debes ver o analizar un tanto el nivel de accidente que tuvo, ¿no? O sea, no es lo mismo una cortada que estrelló el montacargas y se lastimó, ¿no? Yo en particular, por experiencia, lo que hago, un accidente le puede pasar a cualquiera. Es mucho analizar bien cuál fue la causa raíz. Okay. Pero yo no me puedo confiar. Entonces, aquellas personas que yo tengo como antecedente que tuvo un accidente en alguna otra empresa, hablo con la persona de seguridad o con el encargado de seguridad y le digo, oye, estemos como muy al pendiente de esta persona, porque tiene antecedente. Sí, sobre todo para tampoco poner en riesgo a él y como dices, a la empresa, pero también siempre buscando la seguridad de todos, porque al final, pues sí, no solo es la seguridad de él, es la seguridad de todos los que trabajamos alrededor de él, ¿estás de acuerdo? Así es. En su currículum leí que ha hecho ferias de salud. ¿Nos podría explicar un poco qué son, para qué sirven y qué importancia tienen? Mira, una feria de salud se organiza por lo menos una vez al año. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es, 1, prevenir las enfermedades en general, y hablo principalmente de las enfermedades crónico-degenerativas. ¿Qué son las enfermedades crónico-degenerativas? Son aquellas enfermedades que se van a presentar, como diabetes, hipertensión, que no son curables, que pueden evolucionar y que pueden complicar realmente y severamente la salud del trabajador, ¿no? Entonces se hace eso, se hace también para prevenir cáncer, como cáncer cervicouterino o de mama. Siempre busco a muchos especialistas, ginecólogos, ortopedistas, oftalmólogos, odontólogos. Entonces, toda una semana se junta, se hace una feria como se llama, con temas de salud, en donde los colaboradores, y siempre lo trato de hacer extensivo a familiares, donde vayan, se dé una atención, se revisen, esa es la idea. Y que detectemos oportunamente. Eso es mucho enfocado en tema de salud como tal, ¿sale? ¿Por qué? Me he dado cuenta que me daba cuenta que cuando yo veía a un colaborador y le decía, oye, necesitas lentes. Sí, está bien. Y ahí se quedaba. ¿No? Oye, ya esa muela de verdad ya está muy mal y te sigo dando analgésico, pero no estamos resolviendo la causa raíz. Exactamente. Entonces, ¿qué se hace? Pues llevar a los especialistas y que te trates, ¿no? Claro. Y aparte, pues es todo un trabajo, porque tienes que buscar un buen especialista, tienes que llegar a un acuerdo en donde se les dé pues un costo especial a los colaboradores, a los familiares. Esa parte de negociación. Exactamente.
y se puedan cuidar y yo pueda garantizar que esa persona va a mejorar su salud. Uh-huh. Por ahí en seguridad se dice que cuando tú tienes un malestar físico o un dolor, uh-huh, vas a aumentar la probabilidad de tener un accidente de trabajo. Sí, de fallar en algo, porque te duele la cabeza, porque te duele el pie, por lo que quieras. Exactamente. Entonces, uh-huh, ¿cómo yo puedo hacer para que mis colaboradores mejoren su salud? Uh-huh. Pues llévalos, uh-huh, o sea, ayúdalos, uh-huh, ¿sale? Pero al yo hacer eso, también me pongo en el papel de ahora sí te puedo exigir. Uh-huh. Sí, por supuesto, ya les diste pues los recursos. Tengo digamos el poder de decirte por qué no te las has atendido, ¿no? Así es. Y por ejemplo, cuando programas una feria de salud, me imagino que debe ser un poco complicado el tema de los horarios, los turnos y toda esa organización y la logística como tal, de que puedan asistir todos, de que vaya la mayoría, la difusión en la empresa de qué va a pasar y pues la programación también de las pláticas que vas a tener, ¿no? Mira, yo siempre les digo a mis enfermeras que organizar una feria de salud es como organizar unos 15 años. Lo tienes que ver como con 6 meses de anticipación, uh-huh, tienes que organizarte con todos los proveedores, porque con todos los proveedores que he trabajado, pues trabajan en otras empresas, uh-huh, entonces simplemente el hecho de que el IMSS nos acompañe, uh-huh, al IMSS le tienes que mandar la invitación con 1 año de anticipación. Ok, sí, entonces, es complicado, es como cuando apartas la misa. Exactamente. Entonces, pero fíjate que cuando empecé a hacer esto, empecé a ver una mejora, uh-huh, en la salud de los colaboradores. Okay. Ahora, ojo, el que una persona no se cuide, uh-huh, sabiendo ya qué enfermedades tiene y que pueden poner en riesgo su salud y la de todos en una empresa, eso sí es obligatorio, ¿eh? O sea, si yo llego con una persona y le digo, oye, tienes tu presión alta, uh-huh, una vez, uh-huh, 2 veces, 3 veces, uh-huh, y no me haces caso, yo sí puedo y necesito pedir el apoyo de recursos humanos, okay, para que esa persona se comprometa, uh-huh, a que se tiene que cuidar. A que se tiene que hacer algo. No te vas a cuidar, entonces sí te pueden dar de baja porque estás poniendo en riesgo tu vida y la de todos los compañeros alrededor. Claro. Entonces, no es si quieres, ¿eh? O sea, tanto un examen médico laboral, uh-huh, como un examen médico periódico o de, uh-huh, ingreso, no es si quiere la persona. No es si quiere, es obligatorio y está normado. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Sí, sobre todo, cuando estás tan apegado a las leyes y a las normas, es mucho más sencillo el tema de dar el seguimiento porque es algo que yo tengo que cumplir, es mi responsabilidad. Así es. ¿Estás de acuerdo? De hecho, el trabajo del médico laboral, todo está normado. De hecho, en la Secretaría del Trabajo, una de las normas principales, okay, es la norma 30. Uh-huh. La norma 30 nos indica al médico laboral todo lo que yo tengo que cumplir en una empresa. Todo. Entonces, la norma 30... médicos, léanla, pero cañón, porque ahí dice todo lo que deben de hacer. Okay. Es como su manual de procedimientos. Es como la Biblia, casi, que debes de cumplirla. Que cumplirla, no hay más. Me gustaría preguntarte, ¿qué es una enfermedad laboral? Mira, una enfermedad laboral es aquella enfermedad que se va a derivar, uh-huh, de tu puesto de trabajo o de los factores de riesgo a los que hayas estado expuesto durante tu etapa laboral. Ok. El mejor ejemplo que te puedo dar, uh-huh, son las personas que trabajan en las minas, ¿no? Es gente y eso lo vemos mucho en el norte de nuestro país, uh-huh, que llegan muy jovencitos, en donde no se les hace un examen de trabajo, uh-huh, y esto no lo quiero generalizar, ¿sale? Uh-huh. Hay empresas que sí lo cumplen, va a haber empresas que no lo cumplen, pero en donde no se cumple, llegan, no les hacen ni un examen médico de ingreso, uh-huh, no les toman ni exámenes de laboratorio. Ojo, uh-huh, los exámenes de laboratorio que se toman son de acuerdo al puesto del trabajo a lo que vas a ir. Uh-huh. No tiene caso que yo le haga, por ejemplo, una audiometría a un agente de oficina. ¿Por qué? Pues porque no va a estar expuesta, ¿no? Uh-huh. Pero a lo mejor va a haber una gente que va a estar expuesta a más de 85 decibeles, uh-huh, y necesito saber
cómo está llegando y que anualmente que yo le haga su examen periódico y le haga su audiometría, sepa que está utilizando bien los tapones auditivos. Claro. Entonces, la enfermedad profesional, en el ejemplo que estaba poniendo, entran a las minas, no les dan ni una mascarilla, no les dan absolutamente nada y están expuestos a vapores, a gases, y es gente que entra a los 18 años a trabajar y a sus 35 años empiezan con problemas respiratorios tremendos. Les tomas una placa y dices, híjole, tiene unos pulmones de un viejito de 75 años, ¿no? Y cuando empiezas a interrogar y te empiezas a dar cuenta a qué se dedicaba, dices, esta sí es una enfermedad profesional. Okay. Ojo, las enfermedades profesionales le impactan directamente a la empresa como no tienes una idea. En la parte económica. Okay. Si a ti como empresa te llega un documento del IMSS, una ST9, una ST9 es un documento médico legal que debe de llenar la empresa en donde dice, fulanito de tal tiene el diagnóstico de una enfermedad respiratoria muy probablemente relacionada por que usted lo puso a trabajar ahí. Okay. Cuando a una empresa le llega un documento de ese tipo, aguas, porque si te la califican como enfermedad, tienes que pagarle al IMSS la nota. Okay. Entonces, hablar de toda la documentación del IMSS es hablar de mucho dinero. De muchísimo dinero. Entonces, como médico laboral, yo de verdad tengo que prevenir y evitar que me llegue por parte del IMSS una ST9. Una ST9, sí, claro. Es lo primero que tienes que evitar. Sí. Tanto por conveniencia de la empresa como por seguridad del trabajador. Y por eso mismo, como médicos laborales, tenemos que conocer todas las normas. Hay una parte importante que creo que no hemos tocado y me gustaría un poco aterrizarla. ¿Cuál es la relación entre el IMSS y un médico laboral? Ok, pues toda. Mira, con el IMSS, anualmente hacemos lo de la prima de riesgo y es directamente con el IMSS. Okay. 2, cuando tenemos casos especiales. ¿A qué me refiero con casos especiales? Cuando llega un colaborador que lo operaron en el IMSS y que me lo mandan ya a laborar diciendo ya está bien, ya ponlo a trabajar. Y yo al hacer un examen médico especial que es después de una incapacidad prolongada o después de una incapacidad y yo lo valoro y digo, a ver, esta persona trabaja en una línea y tiene que cargar más de 8 kilogramos y fue operado de una histerectomía, por ejemplo, y solamente le dieron 15 días de incapacidad, a ver, no. Entonces, ¿yo qué hago? Hago una carta aclaratoria que le llamamos, en donde le digo, a ver, IMSS, no puedo ingresar este colaborador porque su trabajo es esto y esto y esto y el riesgo es este. Condición. Entonces regreso al trabajador y regularmente pues siempre le extienden la incapacidad. Okay. Otra es cuando hay algún accidente de trayecto, que eso es súper común. Los accidentes de trayecto son aquellos que sufre un trabajador de su casa al trabajo, del trabajo a su casa. Y es desde una mordedura de perro hasta que lo atropellaron, hasta cualquier cosa. O que chocó la combi. Y esas incapacidades, o más bien, ese accidente también se paga al 100% desde el primer día. Entonces, ahí sí tenemos que ser muy cuidadosos porque el IMSS lo que menos quiere es calificar un accidente de trayecto. ¿Por qué? Porque quien paga ahí las incapacidades es el IMSS, no es la empresa. Okay. Entonces, ahí también cuando le califican que no fue de trayecto, a ver, no te pases, le hago una carta y le digo, a ver, sí fue de trayecto. Sí, porque tengo entendido que cuando es un accidente en específicamente de trayecto, el IMSS hace una investigación tanto de a qué hora se retiró ese día, a cuánto tiempo se hace y si la vía en la que pasó el incidente realmente es la que usa normalmente para llegar a su trabajo o a su casa, ¿no? Y bueno, ya tengo la invitación porque claro, tenemos también que tocar ese tema de los accidentes de trayecto porque es más, si el trabajador llega al IMSS y dice que pasó a la empresa y que en la empresa le dieron un paracetamol,
el IMSS dice, la primera atención no fue mía, yo no la voy a tomar como enfermedad general. Pero sí, bueno, correcto. Habría que tocar ese es otro, segunda oportunidad, ese es otro tema. Porque hay cosas muy específicas que deberíamos saber como trabajadores para tomar en cuenta y si nadie quiere que nos pase un accidente, no queremos que les pase un accidente, pero en caso de que se dé, tener todas las herramientas pues para calificarlo saber como exactamente cómo actuar. Sí, correcto. Otra de las cosas también, el tener la relación directa pues con las campañas de salud. El IMSS nos apoya con el programa de Prevenims. El Prevenims es pues una campaña muy grande que maneja el IMSS para las empresas. Entonces también tenemos una relación directa en las campañas de salud. ¿Un médico laboral puede aportar a la seguridad de la empresa? Definitivamente. Y lo vuelvo a repetir, es más fácil que el doctor aprenda de seguridad de higiene, que un ingeniero se aviente los 6 años de medicina. Claro. Definitivamente. Sí. De hecho, hay médicos en empresas que llevan las dos áreas. O sea, que son médicos y que son los gerentes o son los directores de seguridad, higiene y servicio médico. Exactamente. Okay. Yo siempre he trabajado, yo más enfocada en la parte de salud, pero no te puedes deslindar o no puedes decir yo hasta aquí y no le entro a la seguridad. No, definitivamente un médico laboral tiene que saber completamente de seguridad e higiene. ¿Podrías darle algún consejo a los futuros médicos que pues están como terminando su carrera y no saben qué tan bueno, si va a aportar más ser un médico laboral? Mira, algo, y es muy buena pregunta y qué bueno que me la preguntas porque en la carrera de medicina, durante los 6 años de la carrera, quieren que te cases con una especialidad básica. Okay. Que es, o tienes que ser cirujano, o tienes que ser pediatra, o tienes que ser internista, o tienes que ser ginecólogo, ¿no? Entonces, cuando eres médico y estás en la carrera, solamente te hablan de ese tronco. Okay. Y cuando sales, desafortunadamente en México, para entrar a una residencia médica es muy difícil, muy, muy difícil, porque estás compitiendo contra miles y miles de gente que quiera hacer una especialidad. Claro. Pero es tan noble la carrera de medicina que puedes hacer muchísimas otras cosas más. México es un país que tiene muchísimas empresas, pero no es, el campo de trabajo del médico industrial es inmenso. Okay. Y que hablando de cuestiones de pago, a veces ganas más que un especialista que a lo mejor está en un hospital sin insumos y que te frustras porque no tienes cómo atender a tus pacientes. Claro. Y en la industria es hermosa, de verdad. Te tiene que gustar mucho la prevención, ¿sale? Yo creo que ya en México tenemos que cambiar ese chip de curar las enfermedades. Más bien tenemos que prevenir las enfermedades. ¿Y dónde pasamos la mayor cantidad de tiempo al día todas las personas? En el trabajo. Entonces, si en el trabajo tienes a una población inmensa que tú eres la responsable de todos esos trabajadores que puedan mejorar su salud y que aparte cambies un poquito la mentalidad de la gente y que esa gente llegue a su casa y diga, hoy ya no vamos a tomar refresco. Y es un ejemplo súper burdo. Como puede ser cualquier otra cosa. Exactamente. Tú ya estás mejorando no nada más la forma de pensar de una persona, sino de toda una familia. Entonces, el consejo que yo les doy a esos médicos que van a querer entrarle a la parte de la industria es que no es fácil. De verdad, ser médico industrial no es fácil. Hay que estudiar muchísimo, tienes que conocer normas, leyes, tienes que aventarte la megabiblia de la Secretaría de Salud, la megabiblia de la Secretaría del Trabajo. Claro. Tienes que tener todos los fundamentos para poder ayudar a los colaboradores, pero también al final tienes que ayudar a la empresa. Claro. Nosotros estamos en una línea muy delgada en donde sí me estás contratando para ahorrarte mucho dinero, pero también me estás contratando para cuidar a tu gente. Sí, funges como un mediador, ¿no? Definitivamente. Entre la empresa, sí soy tu empleado,
pero yo estoy en medio tanto de ti como empresa, como institución, y de los trabajadores, que al final son personas que nos van a ayudar, ¿no? Y tienes que ser muy empático. Esa palabra de verdad me gusta mucho porque tienes que ser empático con el dueño porque tienes que entender que él tiene que ganar, pero también tienes que ser empático con los trabajadores, ¿eh? O sea, es bien importante el conocer a la gente y ser muy humana. Creo que como médicos muchas veces nos hemos olvidado de la parte humana. Y es ese punto en donde me gusta y reconozco que la parte humana nunca me gustaría que ningún médico la perdiera, ¿no? Claro. Es chistoso y me gusta el poderme dar el tiempo de atender a mis pacientes. Ojo, son pacientes cuando son de hospital, son colaboradores o en una industria, pero cuando te das ese tiempo humano, la gente te empieza a seguir. Claro, sí, eso es muy importante, sobre todo el que tú como médico generes una confianza en la gente. Es, creo que de las cosas más cruciales que ustedes tienen como médicos. Sí. Por último, me gustaría pedirte un consejo para las personas que se están desarrollando en esta área, es decir, que ya están en una empresa, que están laborando y que a lo mejor pues tienen responsabilidades y cosas que hacer, y ese es el consejo que te pediría ahora. El consejo para ellos es que se sigan preparando, como en todas las carreras, como en todas las profesiones, tenemos que seguirnos preparando. Esto va evolucionando, van saliendo nuevas normas, de verdad aplíquense con la norma 35, porque esa norma 35 puede ser hasta muy favorecedor si sabes cómo manejarla, o contraproducente. Tienes que trabajar en equipo con todas las áreas, tienes que salir, no debes de ser ese médico que esté sentado esperando a que te llegue el paciente. Tienes que salir, conocer qué se está haciendo, cómo se está haciendo, el tú hacerlo. Yo soy médico que voy y a ver, voy a trabajar en la línea para conocer qué se siente, cuáles son las áreas de oportunidad de cada una de las áreas. El ponerte a estudiar tus resultados de cada norma y poder ahí hacer algo preventivo. Y pues prepararte en la parte médica, o sea, como médicos no te puedes quedar con lo que tenías cuando saliste de la carrera, sino te tienes que seguir preparando e invertir en ti. La empresa tiene también esa obligación de seguirte preparando, pero si no se diera, porque depende de las empresas, tú tienes que seguirte preparando, definitivamente. Claro, es muy importante y saber sobre todo mediar el tiempo entre tu trabajo, tu vida personal y cómo te vas a seguir preparando. Al final creo que nos da un poquito de flojera el decir, ay, otra vez estudiar, otra vez regresar pero si no lo haces, pues se ven también los resultados de cuando una persona no se sigue preparando a una que sigue en completa actualización. Y no solo por los conocimientos técnicos, sino por la misma esencia de la persona, cambias completamente cuando solo vas a tu trabajo y a tu casa, a cuando estás en tu trabajo, vas a la escuela, vas a tu casa, cambia totalmente tu perspectiva. Y ahorita tocaste un punto que te apoyo, es saber medir tu trabajo y tu familia. Definitivamente, claro. Y lo platicábamos en el corte, y lo platicábamos que a lo que te dediques tienes que disfrutarlo, y que el ambiente en donde estás tiene que ser el ambiente que te agrade, pero mucho es nuestra forma de pensar y tomar prioridades, ¿no? Entonces, yo como profesionista que soy, como mamá que soy, como esposa que soy, puedo decirte que hoy por hoy, sí, mi prioridad es mi familia, son mis hijos, es mi esposo, pero que disfruto enormemente mi trabajo, porque sé que puedo llevar ese granito de arena a cada uno de mis pacientes. Y jamás perder la humildad de lo que estás haciendo y la empatía con la gente, ¿no? Entonces, como médicos tenemos una responsabilidad bien grande en reconocer a las personas como seres humanos, ¿no? Y como eso tratarlos. Sí, completamente de acuerdo con eso.
Creo que los puntos que nos acabas de mencionar están increíbles y están perfectos. Y te felicito sobre todo porque, como dices, soy esposa, mamá, trabajadora, doctora. Y esa parte de mediar el tiempo muchas veces no es tan fácil en una empresa por diversos factores, ¿no? Muchas veces cuando tú te vas a tu hora, ni siquiera es temprano, pero que es a tu hora y es más temprano que todos, todo el mundo te queda viendo como bicho raro, ¿no? Y tú es como de... Pues lo siento, ¿no? Yo me gusta mediar mis tiempos. Si llegué a tiempo, me voy a tiempo, ¿no? Es solamente eso. Y creo que es una parte de la cultura que está cambiando un poco en México. Sí. Y con esta plática, ahora entiendo a William Osler. Dijo, la medicina es la única profesión universal que en todas partes sigue los mismos métodos, actúa con los mismos objetivos y busca los mismos fines. Con esta frase cerramos la emisión de esta semana. Nos vemos el próximo miércoles 1:00 p.m. y no olviden seguirnos. Y si les gustó, recomiéndenos en sus redes sociales. Gracias. La Enciclopedia del Ingeniero te da las gracias por vernos o escucharnos esta semana. Encuéntranos en YouTube, Facebook e Instagram como La Enciclopedia del Ingeniero. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias.